categorías: la residencia, si tienen residencia interno o externo aquí en la universidad; la profesión, ¿a qué estás estudiando? La licenciatura, ¿qué estás estudiando? Puede ser que estés estudiando ciencias de la educación o contabilidad. Entonces, la profesión o lo que están estudiando, la carrera que están estudiando, es una variable de tipo nominal también. El siguiente tipo de variable, las variables ordinales. Las variables ordinales tienen la característica de que, además de estar por categorías, llevan un orden o jerarquía. Por ejemplo, el nivel socioeconómico está por categorías, pero tenemos el nivel bajo, el medio y alto. Los grados en la escuela. Bueno, aquí en México pues tenemos por nivel de estudios, secundaria, preparatoria, universidad. Está por categorías, pero lleva un orden jerárquico. Y las otras variables que se utilizan son las variables métricas. La más utilizada es la escala de razón. En esta escala existe el cero absoluto, es decir, está en el origen de la escala. No existen números negativos y se pueden sacar promedios. Este es el nivel superior. También tenemos las variables métricas de escala de intervalo, que no se utilizan tanto. Ejemplos de variables métricas: por ejemplo, el peso, la estatura, el sueldo, la satisfacción en escala del 0 al 10. Quiere decir que si el sueldo de una persona es de 0, pues significa que no gana nada. Ahora, las variables métricas tienen el nivel superior. ¿Qué significa esto? Que todas las variables métricas pueden convertirse en variables ordinales o pueden convertirse en variables nominales. Las variables métricas tienen el nivel superior, las ordinales el nivel medio, y las variables nominales tienen el nivel más bajo. Repito, todas las variables métricas pueden convertirse en ordinales y todas las ordinales en variables nominales. Por ejemplo, si tenemos el peso, pues es métrico. ¿Cuál es tu peso en kilogramos? Ahora, si lo clasificas de 0 a 10, de 11 a 20, 21 a 30, 31 en adelante, pues está por categorías y lleva un orden jerárquico. Es ordinal. Pero si a ti te interesa solamente la categoría, entonces estás ante una variable de tipo nominal. Entonces tenemos variables métricas, ordinales y nominales. Otro tema importante es el constructo. ¿Qué es un constructo? Dice esta definición de Hernández Sampieri: es una variable medida y que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o esquema teórico. Es un atributo que no existe aislado, sino en relación con otros. No se puede ver, sentir, tocar o escuchar, pero, dice, debe ser inferido de la evidencia que tenemos en nuestras manos y que proviene de las puntuaciones del instrumento que se utiliza. Pareciera que la definición está bastante complicada, pero déjenme resumo en unas cuántas palabras lo que es un constructo. Un constructo, dice al principio, es una variable. Variable. Primera cuestión, es una variable. Segundo, es un atributo que no existe aislado. Y el constructo se infiere del instrumento que utilizamos, de la escala que podemos utilizar. Un constructo, entonces, no se puede medir con una sola pregunta. Algunos ejemplos de constructos: ambiente laboral, compromiso laboral, desempeño de la empresa, estrés laboral, responsabilidad social, calidad de la administración financiera, seguridad laboral. Por ejemplo, el estrés laboral no lo podemos medir con una sola pregunta. Necesitamos una escala, un instrumento, una encuesta para ver el estrés laboral. Ahora, ¿cómo se miden los constructos? Los constructos conviene medirlos como variables métricas. Esto se hace así porque este nivel de medición permite utilizar las operaciones aritméticas básicas y algunas estadísticas modernas. Entonces, se puede medir el constructo X, cualquier constructo, obteniendo, muy importante, el promedio, número 1, el promedio de todos los ítems, o número 2, con la suma de todos los ítems. Hay por ahí un video donde menciono cómo se forman los constructos, ya sea con el promedio número 1 o bien
con la suma de los ítems. Y para medir un constructo, en una encuesta utilizamos las escalas tipo Likert. Las escalas Likert es el conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 3, 5 o 7 categorías. Por ejemplo, totalmente en desacuerdo, 1, hasta totalmente de acuerdo, 5. O una escala de frecuencia, nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Una escala del 1 al 5. O puede ser una escala del 1 al 7, o una escala del 1 al 9, o simplemente una escala del 1 al 3. Las escalas Likert están en 3, 5 o 7 categorías normalmente. Hablemos un poquito acerca del proceso de análisis de datos en la estadística descriptiva. ¿Qué pueden hacer en la estadística descriptiva? En la estadística descriptiva podemos hacer tablas, podemos hacer distribuciones de frecuencias, tablas cruzadas, etc. Podemos poner gráficos. Se recomiendan los gráficos de barras para variables métricas y las gráficas de sectores o de pastel para variables de tipo ordinal y nominal. También podemos calcular las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central es la media aritmética, que es un promedio, la mediana, que es el valor del elemento central, siempre y cuando los datos estén ordenados, y la moda es el valor que más se repite en una distribución de frecuencias. Y en las medidas de dispersión, la medida de dispersión más utilizada es la desviación típica o desviación estándar. Aquí tienen un ejemplo de una distribución de frecuencias, hombres y mujeres, la frecuencia, el porcentaje acumulado. También puse una tabla donde se ve la edad. Se observa que la edad de 17 y 18 años es la que tiene más frecuencia y por tal motivo el mayor porcentaje. Aquí tienen un gráfico de barras, tenemos un gráfico de pastel también, un gráfico de sectores, y también coloqué una tabla con las medidas de tendencia central. Tenemos las variables edad, peso y estatura. Las medidas de tendencia central y de dispersión, déjenme les digo que tienen razón de ser siempre y cuando sean variables métricas. O sea, no podemos calcular un promedio de la variable nominal sexo, hombres y mujeres. O sea, no tiene sentido calcular un promedio. Entonces utilizamos en las medidas de tendencia central y de dispersión variables métricas. Ahí están las variables edad, peso y estatura. Observen cómo en la edad la media es 19.9, la mediana 19.5 y la moda 17, la desviación estándar 2.94. Y se presenta el valor mínimo y el valor máximo. Eso es lo que podemos hacer en la estadística descriptiva. Ahora bien, ¿qué en cuanto a la inferencia estadística? La inferencia estadística se refiere a un estudio realizado a una población mediante muestras extraídas de la misma. Y entonces en la inferencia estadística planteamos hipótesis. Las hipótesis son las explicaciones tentativas del fenómeno que estamos investigando, que se enuncian como proposiciones o afirmaciones. Y entonces normalmente planteamos una hipótesis de investigación, que es la hipótesis nuestra, la cual presenta posibles relaciones entre dos o más variables. Y presentamos una hipótesis nula. La hipótesis nula son proposiciones que niegan o refutan la relación entre las variables. Y aquí entra otro aspecto importante, el elemento enlace. ¿Cómo vamos a saber qué estamos buscando en una investigación? Bueno, si usted tiene una variable métrica y la compara con otra métrica, o tiene dos constructos, acuérdense que los constructos mencionamos que pueden medirse como variables métricas. Entonces usted puede buscar relación entre las variables o puede buscar predicción. Variable métrica con variable métrica, usted puede buscar relación entre las variables o predicción. Si utiliza una variable métrica y la compara en algunos grupos por categorías con una variable nominal, usted está buscando diferencias. ¿Qué diferencias hay? Puede ser que en algunos casos, sobre todo en diseños experimentales, usted pueda tener una variable métrica medida en un antes y un después.
Es la misma variable medida dos veces, métrica antes y después. Ahí puede buscar diferencias en el antes y después. O bien, si tiene variables de tipo nominal, lo que puede buscar entre esas variables es asociación, dependencia o relación entre las variables. Y entonces para ello tenemos las pruebas paramétricas. Las pruebas paramétricas, ¿cuándo se usan las pruebas paramétricas? ¿O qué son las pruebas paramétricas en primer lugar? Las pruebas paramétricas pues utilizan parámetros como la media, la desviación estándar, etc. ¿Cuándo se usan las pruebas paramétricas? Ahorita lo vamos a ver cuando las variables tienen una distribución normal. Tenemos en las pruebas paramétricas la correlación de Pearson. ¿Qué mide la correlación de Pearson? Mide relación entre las variables. ¿Cuándo se utiliza? Métrica con métrica, ya sean variables o constructos. Regresión lineal mide predicción, influencia. ¿Cuándo se utilizan? Cuando tenemos una variable métrica con otra métrica. ¿Qué tanto influye una variable en la otra? Prueba T para muestras independientes mide diferencias. Y esta prueba se aplica cuando tenemos una variable métrica o un constructo y estamos viendo las diferencias con una variable nominal que tiene dos categorías. Por otro lado, tenemos la prueba T para muestras dependientes. Esta también mide diferencias y como les mencioné, este es un antes y un después, o muestras relacionadas. Y aquí tenemos dos variables de tipo métrico. La prueba F o ANOVA de un factor mide diferencias. ¿Cuándo se ocupa esta prueba? Cuando tenemos una variable métrica con una nominal que tenga 3 o más categorías. Pero también tenemos pruebas no paramétricas. Está la prueba chi cuadrada o ji cuadrada. Esta prueba mide relación, asociación o dependencia entre las variables. Y se ocupa cuando tenemos dos variables nominales. La prueba de Rho-Spearman y Tau-Kendall también miden relación. ¿Cuándo se usa la prueba de Rho-Spearman? Cuando tenemos dos variables métricas y las variables no son normales. Y las de Tau-Kendall normalmente cuando tenemos variables de corte ordinal. La prueba de Mann-Whitney sirve para buscar diferencias entre muestras independientes y se utiliza cuando tiene una variable métrica con una nominal de dos grupos, pero no existe distribución normal entre los grupos. La prueba de Wilcoxon mide diferencias entre muestras relacionadas antes y después. Hay dos métricas. ¿Cuándo? ¿Cuándo se utiliza? Cuando las distribuciones no son normales. Kruskal-Wallis, diferencias entre 3 o más grupos. Ahí se mide una métrica con una nominal que tenga 3 o más grupos. Puse un comparativo porque cada prueba estadística paramétrica tiene su equivalente en las no paramétricas. La correlación de Pearson, pues si la distribución es normal, utilizamos paramétrico, correlación de Pearson. No normal, correlación de Spearman o Tau-Kendall. T muestras independientes, tiene su equivalente en las no paramétricas, prueba de Mann-Whitney. T muestras relacionadas, tiene su equivalente en la prueba de Wilcoxon. Prueba F, tiene su equivalente en la de Kruskal-Wallis. Y la prueba chi cuadrada, pues que es la más utilizada en las pruebas no paramétricas. Entonces, les decía, ¿cuándo utilizar una prueba paramétrica y una prueba no paramétrica? Bueno, eso tiene que ver con la distribución normal. La famosa campana de Gauss. Observen que justamente a la mitad de la campana de Gauss, ahí se encuentra la media aritmética, la mediana, la moda, si la distribución de la variable es normal. Si ustedes avanzan una desviación estándar a partir de la media aritmética, aproximadamente van a tener el 34% de los datos. Y si avanzan hacia el lado izquierdo, tendrán el otro 34%. Quiere decir que entre menos una y una desviación estándar, tenemos aproximadamente el 68% de los datos, si es que la variable sigue una distribución normal. Entre menos 2 y 2 desviaciones estándar tenemos aproximadamente el 95% de los datos. Y si avanzamos menos 3 desviaciones estándar hacia el lado izquierdo y 3 desviaciones estándar hacia el lado derecho, tenemos aproximadamente el 99% de los datos.
Un aspecto importante que debemos observar para saber si la variable es normal o no es la simetría. Observen cómo el gráfico de en medio es simétrica. El gráfico que está del lado izquierdo tiene una simetría negativa y el gráfico que está del lado derecho tiene una simetría positiva. Se espera que cuando calculemos la simetría, pues sea igual a 0. Entre más se acerca a 0, es más normal la variable. En la parte de abajo está la kurtosis. Si la distribución es normal, la kurtosis tendría la forma mesocúrtica, la que está en medio. Pero puede ser que no sea normal y tenga un pico hacia arriba y sea leptocúrtica, o bien que esté muy aplanada como un plato, por eso se llamaría platocúrtica. Entonces esperamos que asimetría y kurtosis estén cerca de 0. Algunos autores hablan de que la simetría y la kurtosis debe estar en el intervalo de -2 a 2. Otros autores un tanto más conservadores hablan de asimetría y kurtosis entre -1 y 1. Así que cuando calculamos los descriptivos, observen si su variable o su constructo tiene asimetría y kurtosis por lo menos en el intervalo de -2 a 2. Eso quiere decir que tiende a ser normal. Hay una prueba de normalidad que se aplica en las variables métricas para saber si la distribución pues, es normal o no. La hipótesis nula dice la distribución es igual a la normal y la hipótesis alternativa diría la distribución no es igual a la normal. En este caso, esperamos que se cumpla la hipótesis nula. Esperamos que la distribución sea igual a la normal. Para saber si es normal o no, se utilizan las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Shapiro-Wilk. La prueba de Kolmogorov-Smirnov, dicen los autores que hay que utilizarla cuando n es mayor a 50 datos, y la prueba de Shapiro-Wilk, n menor a 50 datos, aunque hay algunos autores que hablan que la prueba que se debe utilizar es de Shapiro-Wilk, que es demasiado robusta hasta para 5,000 datos. Entonces el criterio para determinar la normalidad, hay que fijarse en el p-valor. Si el p-valor, o sea el valor de probabilidad, y ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso, si el p-valor es mayor a 0.05, quiere decir que se acepta la hipótesis nula, lo cual nosotros queremos, que la distribución sea igual a la normal. Entonces hay que fijarse que el p-valor sea mayor a 0.05. En la inferencia estadística utilizamos niveles de confianza, también conocido como nivel de significación. ¿Qué es esto? Es el nivel de probabilidad en el cual se puede rechazar la hipótesis nula y se puede aceptar con confianza la hipótesis de investigación. Entre los niveles de confianza más usados, de hecho los investigadores se han puesto de acuerdo en utilizar los siguientes niveles de confianza. Alfa, no confundir con alfa de Cronbach, es el alfa nivel de confianza. Y estos niveles de confianza están dados en base al error. Alfa igual a 0.01, pues es un error de 1%, y es un nivel de confianza del 99%. Quiere decir que cuando ustedes apliquen cualquier prueba estadística y observen que el p-valor o la probabilidad, el error, es menor o igual del 1%, ustedes pueden rechazar la hipótesis nula y quedarse con confianza con su hipótesis de investigación. Ahora, si utilizan el nivel alfa 0.05, pues es un nivel de confianza del 95%, el p-valor debe ser menor o igual a 0.05. Si utilizan un alfa de 0.10, nivel de confianza del 90%, que este valor alfa se utiliza mucho en el área de las ciencias, algunos lo utilizan en el área de las ciencias sociales, aunque es un nivel de confianza un poco bajo. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que ustedes van a entrar a una rifa y tienen el 99% de los boletos. Pues lo más probable es que van a ganar porque hay un error del 1%. Lo mismo pasa aquí en los niveles de confianza más utilizados. Es un asunto convencional y los investigadores se han puesto de acuerdo en utilizar el nivel de confianza del 95%, alfa igual a 0.05.
Siempre que observen entonces que la probabilidad es menor o igual a 0.05 en una investigación, estamos diciendo que se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis de investigación. Ahora, voy a hablarles de un tema que se utiliza muy poco en las investigaciones y de hecho, bueno, se reporta muy poco en las investigaciones. No que no se utiliza, sino que se reporta, que es la potencia estadística. La potencia estadística, estos autores, Aaron y Aaron, dicen que la potencia estadística la definen como la probabilidad de que la investigación tenga un resultado significativo si la hipótesis de investigación es verdadera, o sea, si se rechaza la hipótesis nula. Jair y otros mencionan que la potencia es la probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula cuando es falsa. Significa encontrar una relación que efectivamente existe. La potencia se define como 1 menos beta, donde beta es la probabilidad de que exista un error. La mayoría de los autores mencionan que la potencia mínima aceptable en un estudio debe de ser por lo menos el 80%. Por lo tanto, beta debe ser menor o igual que 0.2. Porque si la potencia es 1 menos beta, pues beta debe ser menor o igual que 0.2. Quizás han escuchado hablar de los errores tipo 1 y tipo 2. Decisión estadística cuando estamos haciendo una investigación. Rechazar la hipótesis nula es la decisión estadística. Estaremos en lo correcto, y esa es la potencia, a eso se le llama potencia, 1 menos beta, si rechazamos la hipótesis nula y la hipótesis nula realmente es falsa en la población, estamos en lo correcto. Pero si rechazamos la hipótesis nula y la hipótesis nula era verdadera en la población, estaremos ante el error tipo 1, que se llama error tipo alfa. Decisión estadística, retener hipótesis nula. Si la hipótesis nula es verdadera, pues estamos en lo correcto, 1 menos alfa. Pero si retenemos la hipótesis nula y la hipótesis nula es falsa, en la población habremos cometido el error tipo 2 beta. Algunas conclusiones que les puedo mencionar sobre los errores. El error tipo 1, este que está en rojo, el que está del lado derecho arriba, el error tipo 1, el error tipo alfa, se comete cuando se utiliza un alfa alto. Por ejemplo, alfa 0.20, un error de 0.20, un error del 20% es demasiado. Por eso en la mayoría de los estudios el alfa es igual a 0.5, o sea, un error del 5%. O bien, si se establece un nivel de significación muy riguroso como alfa igual a 0.001, pues es un décimo, centésimo, milésimo, llega a 1 milésimo. Se corre el riesgo de que la hipótesis de investigación es verdadera, pero el resultado no es lo suficientemente extremo como para rechazar la hipótesis nula y caemos en el error tipo 2, el error tipo beta. Por eso la recomendación es utilizar beta menor o igual a 0.2. Ahora les voy a hablar un poquito acerca del tamaño del efecto. El tamaño del efecto es la diferencia o relación que es de valor práctico. Tamaño del efecto, diferencia o relación que será de valor práctico. Hernández Sampieri dice que el tamaño del efecto es la medida de la fuerza de la diferencia de medias cuando hablamos de medias. Y las diferencias de medias se miden en unidades de desviaciones estándar y para las correlaciones el tamaño del efecto se basa en la correlación efectiva entre las variables. Muy pocas veces reportamos potencia y tamaño del efecto. Hay que reportarlos en las investigaciones. Tamaño del efecto. Ahí tenemos la diferencia mínima, que es la D de Cohen. Quizás han escuchado hablar de estos temas. Se da en términos de desviaciones estándar. Por ejemplo, si la D de Cohen es igual a 0.2, tenemos un tamaño del efecto pequeño. Si D es igual a 0.5, tenemos un tamaño del efecto mediano. Y si la D es de 0.8 en adelante, tenemos un tamaño del efecto grande en la prueba T de Student.
En cuanto a la relación mínima, se refiere en términos de varianza explicada. Ejemplo, si R cuadrada, si R es igual a 0.5, pues ¿cuánto es la R cuadrada? 5 por 5, 25, sería 0.25. Es decir, que explica el 25% de la varianza. Repito, si la correlación R es igual a 0.5, 5 por 5, pues serían 25, entonces representaría una R cuadrada del 25%, es decir, explica el 25% de la varianza. Si R fuera 0.6, pues 6 por 6, 36, explicaríamos el 36% de la varianza. Ahora bien, ¿qué factores influyen en la potencia? Esto es bien importante a la hora de hacer nuestras investigaciones. Factores que influyen en la potencia. Características del estudio. Si el tamaño del efecto es grande, eso aumenta la potencia estadística. Si el tamaño del efecto es pequeño, eso hace que se disminuya la potencia. Si el tamaño de la muestra es grande, aumentamos la potencia. Y si el tamaño de la muestra es pequeño, se disminuye la potencia. Por otro lado, el nivel de significación alfa. Si utilizamos un alfa alto, 0.05, 0.10, podríamos decir, eso aumenta la potencia. Y si utilizamos un alfa bajo, 0.01 o 0.001, eso hace que se disminuya la potencia. Prueba de una cola contra prueba de dos colas. Cuando hacemos una prueba de una cola, aumentamos la potencia. Y cuando hacemos una prueba de dos colas, disminuimos la potencia. Acá tenemos algunas referencias. Tenemos a Aaron y Aaron, a Jair, Hernández, etc. Y prácticamente pues con esto estoy terminando mi presentación. Quiero invitarlos nuevamente, como nos quedó un poquito de tiempo, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Ahí en el canal de YouTube van a poder ver la parte de la práctica. Voy a regresarme un poquito y los invito a que lean sobre todo estos temas tan importantes, sobre todo los que están lo que mencioné al final relacionado con la potencia y el tamaño del efecto. Ya estoy llegando, permítanme un momento. Les recomiendo sobre todo para los estudiantes de posgrado, lean Potencia y tamaño del efecto. Ese video, lean sobre eso y vean el video Potencia y tamaño del efecto. Vean correlación, regresión de muestras relacionadas, potencia y tamaño del efecto, utilizando un software llamado G-Power. Y también los invito a que utilicen software libre si no tienen software un tanto más comerciales como SPSS. Los invito a descargar el software Jamovi y el software Jazz. Y por supuesto el G-Power para que puedan calcular potencias y tamaño del efecto. Muchas gracias por su atención. Espero que esta plática sea de utilidad para ustedes. Y pues ya la parte práctica la tendrán que hacer viendo los videos y probando sus propias bases de datos. Cuándo aplicar cada prueba estadística, que eso es muy importante. Recuerden, cuando uno va a procesar los datos, uno debe tener bien identificadas las variables, debe tener bien identificados los constructos para saber cómo medirlos y para aplicar la prueba correcta en la inferencia estadística. Les agradezco mucho su atención.